Bienvenidos a todos los participantes inscritos a este webinar. Eduardo Martínez, su servidor, les agradece su asistencia. El tema de hoy es ¿cómo hacer mi plan de retorno laboral eficiente? Les comento que desde este momento y durante toda la sesión, sus audios y videos permanecerán apagados. Podrán hacer preguntas por escrito mandándolas en el chat de este webinar que se encuentra en la parte inferior derecha a fin de que sean contestadas al final de esta sesión. Si por el tiempo no alcanzamos a contestarlas todas, se responderán en los días siguientes vía mail. Nuestras speakers el día de hoy son doctora Elisa Sánchez García, médico cirujano, maestra en salud pública y epidemiología y candidata al grado de doctor por el Instituto Nacional de Salud Pública, certificada por el Consejo Nacional de Salud Pública con amplia trayectoria académica y en el servicio público y privado, autora de diversas publicaciones para el gobierno federal. Actualmente se desempeña como Clinical Solution Specialist en la doctora Jane Arrieta, médico cirujano de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, cuenta con una experiencia como coordinador médico y manejo del personal de salud ocupacional en Mondelez International, American Express y Ford Motor Company. Actualmente es gerente responsable del área de salud empresarial del API Laboratorio Médico. Durante esta sesión veremos los siguientes temas: evaluación del estado de salud empresarial, detección oportuna de los casos COVID entre colaboradores, afectación en costos y productividad en caso de fallar en el primer intento, seguimiento pre, durante y post, cumplimiento normativo ante las autoridades de salud. Muchas gracias, los dejo con las especialistas. Adelante, doctora. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, buenos días a todos. Pues nuevamente estamos tocando el tema de retorno laboral seguro. Sabemos que con la actual contingencia, la economía de nuestro país se ha visto paralizada de un momento a otro. Esto sin duda nos ha dejado grandes estragos en la continuidad del negocio. Ahora que estamos estableciendo el plan de retorno laboral seguro, pues debemos de tener como por objetivo que esto debe de impedir al máximo posible los riesgos de contagio que nos lleven nuevamente a que nuestra empresa se pare, a que tengamos un paro esencial nuevamente de la actividad, a que tengamos recaídas dentro de la plena producción una vez que ya hayamos arrancado y que tengamos ausentismo laboral sin control. Un plan de retorno efectivo o un plan de continuidad y retorno al trabajo debe de establecer dos tareas. Primeramente, debemos de realizar un diagnóstico situacional. ¿Qué es esto? Tengo que evaluar cómo está nuestra gente y cómo están nuestras instalaciones. ¿Qué acciones debo de implementar a fin de darle cumplimiento a todos los lineamientos de seguridad y de salud que ha establecido el gobierno para que nuestra gente pueda regresar a nuestras instalaciones? Y nuestra tarea 2 es tener un plan de retorno gradual, ordenado, que sea cauto y que sea seguro para nuestra población. Tengo que hacer un análisis poblacional identificando los casos sospechosos, los casos confirmados, cómo estuvo mi gente ahora en temas de cuarentena y cuáles son mis casos vulnerables. Entonces, tengo dentro de este alcance de diagnóstico situacional, debemos de realizar primeramente todo el análisis que me lleva a establecer políticas ya de manera definitiva o de manera temporal. Tengo que establecer un comité de lineamientos de seguridad y salud. Este comité me debe de llevar hacia una planeación y vigilancia de mi entorno laboral. El comité tiene que estar conformado por dirección general, dirección operativa, la dirección general, las áreas de gerencia, compras, finanzas, todos aquellos que jueguen un papel importante en la toma de decisión dentro de las instalaciones. Pueden estar conformados también por personal operativo, personal administrativo, que me lleven a escuchar sus recomendaciones en temas de infraestructura o cambios en ingeniería. Los cambios en la ingeniería que finalmente el gobierno nos está indicando es que debemos de colocar barreras de protección, colocar despachadores de gel, colocar algunos señalamientos ya establecidos y sobre todo mantener la sana distancia. El área de recursos humanos también juega un papel muy importante dentro de este comité. ¿Qué hace recursos humanos? Pues actualmente ellos tienen que estar haciendo todos los cambios o las modificaciones a nuestra forma de trabajo. Muchos estamos trabajando en casa, pero también de manera presencial. Tenemos diferentes roles ya dentro de la semana
o debe de estar estableciendo los horarios escalonados de retorno al trabajo. También tengo que hacer nuevamente el análisis de riesgo dentro de las instalaciones. Saber si el equipo de protección personal que le estoy ofreciendo a mi personal está completo, es correcto, es el adecuado para su función y volver a analizar todos estos riesgos, sobre todo los riesgos biológicos que me lleven a un contagio, ¿no? A un posible contagio. También este comité debe de establecer la capacitación continua y la promoción a la salud. Como les decía, dentro de este comité, desde la conformación de la dirección general, pues también ellos tienen que capacitarse y tienen que estar haciendo promoción a la salud de manera constante. En línea hemos encontrado diversos cursos referentes a temas de COVID, cómo cuidarme en casa, cómo cuidarme cuando voy al súper, cómo cuidarme cuando voy al tianguis. El transporte público es importante. ¿Qué cuidados debo de estar teniendo para mi traslado hacia el trabajo? ¿En qué condiciones debo de mantener mi cubrebocas? ¿Cuándo es importante utilizar el gel? Y demás características respecto a temas de contingencia. Entonces, mantener un programa de salud y la información constante de manera verídica en temas de capacitación me va a dejar tener a mi población de manera más adecuada, o sea, de manera más concreta respecto a las acciones que vamos a estar implementando y así también cambiar nuestra cultura hacia un cuidado continuo. Ahora, como tengo varias cosas que hacer dentro de este comité, tengo que hacer planeación, tengo que hacer vigilancia, tengo que hacer la evaluación de los cambios de ingeniería, hacer actividades administrativas, volver a hacer mi análisis de riesgo y la promoción a la salud, ¿a qué le voy a dar prioridad? ¿Cómo establezco qué es lo principal que debo de realizar o cuál es lo primordial que debo de realizar? Pues debo de identificar todos aquellos procesos sustantivos, los servicios esenciales dentro del centro de trabajo, los puestos de trabajo, las actividades que le puedan dar continuidad al negocio, que puedan decirme que si controlo esto, entonces voy a tener un retorno al trabajo de manera segura. Pero sobre todo, debo de identificar al personal que esté disponible para poderle dar pauta al cumplimiento de esas actividades. Y también una cosa importante aquí en la identificación del personal es poder tener a mi población vulnerable fuera de riesgo hasta que la autoridad lo indique. Entonces, mi área de salud ocupacional debe de establecer dentro de sus alcances las evaluaciones médicas como piedra angular en la continuidad y retorno al trabajo, a fin de evitar o minimizar el contagio. Esto es lo que yo quiero, que ya no haya contagios dentro de mi empresa, que no tengamos ningún recontagio o que no tengamos ningún brote epidémico. ¿Qué va a hacer el área de salud ocupacional? Pues la autoridad me ha indicado que debo de establecer un filtro sanitario al ingreso y al egreso de cada trabajador. Este filtro sanitario consta de estar tomando la temperatura, verificar que mi gente se aplique el gel. Hay una técnica correcta para aplicar el gel y no solamente frotarlo en ambos lados de la mano. Entonces tiene que ser entre los dedos, si tiene ahí una técnica especial. También tengo que estar verificando que el cubrebocas que utilicen sea el correcto, que se tapen la boca y la nariz. Esto es importante. Si yo traigo un cubrebocas mal colocado, de nada sirve. Entonces, desde el ingreso tengo que estar verificando que la gente tenga una buena práctica sobre este uso. También tengo que hacerlo al ingreso y tengo que hacerlo al egreso, porque también la gente puede llegar a sentirse mal durante la jornada de trabajo y tengo que saber cómo se va a su casa. El servicio médico también debe de realizar las entrevistas médicas para la identificación de síntomas de sospecha. ¿Esto qué es? Practicar exámenes o cuestionarios cortos de sospecha o sintomatología respiratoria en busca de datos de COVID. Si bien hemos sabido que a través de las guías clínicas hay diversos síntomas y el virus se ha estado comportando de diferente manera, que cada día va siendo una lista un poco más grande, pero finalmente un médico, una enfermera, puede identificar si estos datos clínicos son sospechosos de COVID o algún dato sugestivo de enfermedad respiratoria. Tengo que identificar al personal vulnerable. ¿Quiénes son ellos? Todas las personas mayores de 60 años, las personas que viven con diabetes, con hipertensión, con alguna cardiopatía,
que están en algún tratamiento de cáncer o que fueron identificadas como algún proceso cancerígeno en etapa inicial o avanzada, la gente que tiene inmunodeficiencia o que tiene VIH, por ejemplo, mis mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, todos ellos son mi personal vulnerable. ¿Cuándo es recomendable que regresen? Hasta que el semáforo esté en verde. Pero también, previamente a que yo los regrese, debo de hacer exámenes médicos para vigilar precisamente cómo fueron controlados, cómo fueron tratados durante este periodo de contingencia y saber cuál es su estado de salud actual. Tengo que identificar al personal que tuvo contacto con casos confirmados o casos sospechosos o que actualmente se encuentran cuidando a algún enfermo en casa o que alguien cercano a su domicilio, algún vecino o dentro de su mismo domicilio pudo haber sido positivo o sospechoso o que actualmente está cursando con esta enfermedad, ¿no? Debo de contar con resultados confiables. ¿A qué me refiero con resultados confiables? Actualmente, pues tenemos diversas pruebas de laboratorio que se pueden realizar. Hemos escuchado hablar de la prueba de PCR, de las pruebas de inmunoglobulina, de las pruebas rápidas, pero sobre todo al laboratorio que yo me acerque para poder tener los resultados debe de estar certificado. Este laboratorio me debe de dar una garantía de que las pruebas que me va a realizar son confiables, tienen una alta especificidad y una alta sensibilidad de resultados. ¿Por qué? Porque con estos resultados de laboratorio yo voy a tomar decisiones. Voy a saber a qué personal debo de regresar primeramente, cuáles son los que todavía tienen que esperar, en qué etapa se encuentra mi población o si definitivamente los paso a un censo poblacional de grupo vulnerable, pero mis exámenes de laboratorio son los que me tienen que dar la pauta y la guía para saber qué es lo que voy a estar haciendo. Y tengo que seleccionar el equipo de protección personal para este retorno al trabajo y saber si tengo que volverle a dar nuevo equipo a mi gente o si va a estar expuesto algún otro agente biológico dentro de la tarea a la cual la voy a regresar. Entonces, el análisis y la identificación del personal disponible que voy a traer a la empresa, pues lo voy a calificar en tres. Si son susceptibles, si son enfermos o si son personas recuperadas. Dentro de la realización de los exámenes de salud, ¿qué tengo que hacer? Historias clínicas, la parte de la exploración física, tener exámenes de laboratorio, como les decía, que sean confiables para que me den la pauta de hacer integración diagnóstica, poder encontrar tratamientos tempranos y sobre todo tener un control oportuno del estado de salud de los colaboradores y no solamente regresarlos y decir el lunes ya se presentan todos sin saber en qué condición de salud se encuentran actualmente. Entonces, para realizar esta tarea y la mejor manera de cómo optimizar todos estos recursos, le voy a dar la palabra a mi compañera, la doctora Elisa, para que nos pueda explicar acerca del perfil médico. Adelante, doctor. ¿Me puedes dar 2 clics, por favor? Como acabamos de ver, el plan de retorno laboral debe incluir múltiples estrategias, en términos que garanticen la salud y la seguridad, por supuesto, de los trabajadores. ¿Le puedes dar otro clic, por favor? En términos específicamente de la búsqueda de casos sospechosos, las estrategias más utilizadas son aquellos que se basan en la detección de síntomas, lo que todos conocemos como triage respiratorio. Es muy importante que en su trabajo ustedes especifiquen quién va a realizar este triage respiratorio. Tiene que ser una persona joven, que no tenga factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad grave, por ejemplo, son uno de los principales criterios a seleccionar, alguien que esté capacitado para realizar este tipo de estrategias, cómo lo va a realizar, qué información es la que va a recolectar, en qué momento, a la entrada, a la salida, si hay diferentes salidas, en cuántas van a poner un triage, con qué lo va a realizar, es decir, qué material le vamos a dar, ya sea un termómetro, toallas desinfectantes, un bote con tapa, por ejemplo, pañuelos desechables, cubrebocas, etcétera. Con qué frecuencia van a realizar, por ejemplo, la desinfección de la mesa, si esta va a ser solamente al inicio o al final de la jornada, o derivado del tiempo prolongado que estará colocado este triage, lo van a realizar en otras fases intermedias. Como ejemplo, yo les pongo aquí
un formato que nosotros hemos diseñado con base en la revisión de diferentes documentos para ver qué información es la que se debe de recolectar en un triage, y lo ideal es que tengamos un documento que avale que estamos realizando este triage y qué información es la que estamos recolectando, principalmente porque esa información quizá en algún momento que detectemos un caso nos puede servir para regresarnos y ver por qué no se detectó quizá oportunamente o qué signo y síntoma fue el que nos faltó, que no vimos, para irlo ajustando conforme vayan los tiempos y mejorar de alguna forma nuestro triage. Esta estrategia es crucial para cualquier plan de retorno seguro e indispensable. Sin embargo, no es suficiente. ¿Le puedes dar un clic, por favor? No es suficiente, la que sigue, por favor. No es suficiente porque nuestro principal objetivo con estos triage es detectar verdaderamente oportunamente los casos para cortar las cadenas de transmisión. De acuerdo con una revisión sistemática realizada por la Universidad de Oxford, entre un 20 a un 45% de los casos presentan una enfermedad de tipo asintomática, o bien con síntomas muy leves o atípicos. Hasta un 10 a un 12%, de acuerdo a un estudio realizado en China, ha detectado que esta proporción de pacientes presenta únicamente síntomas gastrointestinales. Por otro lado, también se ha identificado que en los 2 a 3 días previos, antes de que los pacientes desarrollen la enfermedad, tienen la capacidad de transmitirla a los que están cerca de ellos. Entonces, todos estos casos van a escapar a un triage respiratorio, de tal forma que van a continuar las cadenas de transmisión y, por lo tanto, pues esto tenemos el riesgo de que no se presenten brotes en nuestros lugares de trabajo. Ahora, esta estrategia debe ser combinada con otras estrategias. Por sí sola, como les decía, no es suficiente. Entonces, debemos combinarla con, por ejemplo, búsqueda activa de casos, pruebas diagnósticas, rastreo de contactos. Es imprescindible el rastreo de contactos. Una vez que hayamos detectado un caso que sea sospechoso, que sea confirmado, identificar con quién estuvo en contacto en los 2 a 3 días previos al inicio de los signos y síntomas, para que todos ellos vayan a cuarentena o aislamiento y de esta forma tener una mayor oportunidad de cortar las cadenas de transmisión de forma eficiente. La que sigue, por favor. De tal forma que les queremos presentar una estrategia de diagnóstico preventivo que está diseñada con base en la revisión de diferentes documentos científicos publicados en términos nacionales e internacionales, la que sigue dentro de las mejores prácticas para la prevención de las infecciones de la infección por COVID-19 en el trabajo. Ahora, la indicación de las pruebas diagnósticas evidentemente es en los casos sintomáticos, todos aquellos que presenten un cuadro clínico característico de COVID-19, es recomendable que se realicen una prueba diagnóstica. En el caso de los asintomáticos, de acuerdo con los Centros de Control de Enfermedades de los CDC, ellos recomiendan que se realicen en personas asintomáticas que tengan un antecedente de contacto con un caso sospechoso confirmado, o bien en aquellos espacios considerados de alta densidad de personas, como por ejemplo los lugares de trabajo, las personas que comparten vivienda, entre muchos otros. Ahora, ellos también proponen diferentes estrategias para la identificación de casos principalmente asintomáticos, que son los que con mayor frecuencia escapan a estos triajes respiratorios. Por ejemplo, realizar pruebas iniciales a todos los trabajadores, es decir, antes de comenzar el retorno laboral, realizarle una prueba de base como un primer filtro para seleccionar a aquellos pacientes que ya vienen con una infección y enviarlos oportunamente a aislamiento. Realizarlas también de forma periódica, que puede ser semanal o bisemanal, de acuerdo a las características de la empresa. Y realizar también pruebas a los nuevos colaboradores, o bien aquellos que regresan después de un periodo prolongado, como son, por ejemplo, aquellos que regresan de vacaciones o los que regresan después de un periodo de maternidad, por ejemplo. ¿Le das otro clic, por favor?
Ahora, hay ciertas cosas que tenemos que considerar en cuanto a las indicaciones de las pruebas diagnósticas. Tenemos disponibles diferentes pruebas, como son la reacción en cadena de polimerasa por transcripción reversa, que son estas pruebas moleculares, que están indicadas específicamente para el diagnóstico de la enfermedad aguda. Y esto es porque su mayor sensibilidad y especificidad es en los primeros días de la enfermedad, en los primeros 1 a 7 días después del inicio de los signos y síntomas, se ha visto que estas pruebas tienen una mayor sensibilidad. A partir del día 8 su sensibilidad disminuye y como vamos a ver más adelante, lo ideal es complementarlo con una prueba serológica para aumentar la sensibilidad de esta prueba y disminuir el riesgo de falsos negativos. Ahora, en caso de que el paciente sea sintomático, esta prueba tiene que realizarse en los primeros 1 a 7 días de inicio de la enfermedad, porque si se realiza después hay una alta probabilidad de que tengamos un falso negativo. Y en los asintomáticos, la indicación es realizarla en los 7 a 14 días después de la probable exposición. Esto es solamente porque le sumamos los 6 días del periodo de incubación. Después de los 7 días, ¿le das otro clic, por favor? Lo ideal es complementar la prueba de PCR con una prueba serológica, de preferencia un ensayo inmunológico, una prueba automatizada. Estas pruebas han pasado por una autorización por parte de COFEPRIS en nuestro país. Y bueno, están indicadas para el diagnóstico de una enfermedad, ya sea en fase de recuperación o una infección pasada, es decir, cuando un paciente ya ha desarrollado una respuesta inmunológica al virus, como complemento de la PCR. En los pacientes sintomáticos, estas pruebas están indicadas pasados los 8 días del inicio de la enfermedad, y esto es solamente porque se ha visto que el 90% de los pacientes convierten después de la segunda semana y lo ideal después de los 14 días, porque la respuesta inmunológica ya está prácticamente establecida y por lo tanto la sensibilidad de la prueba es mayor. Y en los pacientes asintomáticos después de los 14 días a partir de la fecha de la exposición. La que sigue, por favor. Ahora, bueno, como acabamos de ver en los pacientes sintomáticos, en cuanto a los resultados, si tenemos una PCR positiva, es prácticamente determinante que el paciente tiene la enfermedad, porque estas pruebas fueron diseñadas específicamente para identificar el genoma viral de este microorganismo. Ahora bien, si tenemos una prueba negativa, tiene que interpretarse con mucha cautela, principalmente en aquellos pacientes que tienen signos y síntomas. ¿Por qué? Por el riesgo de que exista un resultado falso negativo. Lo ideal, lo recomendado en las principales guías es que se repita la prueba de PCR pasadas las 24 horas de que obtuvimos un resultado negativo, principalmente en aquellos pacientes en los que hay alta sospecha de que tiene COVID-19, aquellos, por ejemplo, que tienen un cuadro muy característico y además tienen un antecedente de exposición a un caso sospechoso o confirmado, pues la sospecha de que tenga la enfermedad aumenta. Lo ideal sería repetirle la PCR. En caso de que esta PCR vuelva a salir negativa, tenemos aquí dos opciones: esperar a que el paciente cumpla este periodo de más de 14 días y que ya tenga una respuesta inmunológica y pedirle PCR más prueba inmunológica, y interpretar de acuerdo a los resultados. Y bien, si la prueba vuelve a salir, ambas pruebas salen negativas, lo recomendable es que se solicite una prueba de panel viral para hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades respiratorias, principalmente influenza, considerando que en 4 meses vamos a estar iniciando la temporada de influenza y es altamente probable que tengamos casos de influenza, que tengamos casos de COVID o bien que tengamos casos que tengan influenza y COVID. De acuerdo en algunos estudios realizados también en China principalmente, se ha identificado que hasta un 20% de los casos que tienen COVID-19 tienen una coinfección con otro virus respiratorio, principalmente influenza, aunque bueno, pues se ha visto que puede ser con otros coronavirus, por ejemplo. Ahora bien, si hemos encontrado a estos pacientes sintomáticos más de 8 días después del inicio de los signos y síntomas, lo recomendable es tener una prueba de solicitar una prueba de PCR más una prueba serológica, y aquí tendremos diferentes combinaciones de acuerdo a los resultados que vamos a ver cómo se interpretan un poquito más adelante. La que sigue, por favor. Para los pacientes asintomáticos,
Es el mismo algoritmo, lo único que cambia es el momento en el que vamos a solicitar la prueba. PCR únicamente en los primeros 14 días después de la exposición y PCR más pruebas serológicas de los 14 días en adelante del momento de la exposición. La que sigue, por favor. Ahora, la interpretación de estos resultados es, por ejemplo, si tenemos una PCR negativa y pruebas inmunológicas también negativas, lo más probable es que este paciente no tiene la enfermedad o bien está en un momento en el que las pruebas no son capaces de determinar ya sea el virus o la respuesta inmunológica. Esto puede pasar, por ejemplo, cuando nos realizamos una prueba al día siguiente de que hemos estado expuestos a un paciente que tiene signos y síntomas o sospechoso, nos realizamos la prueba. Evidentemente van a salir negativas solamente porque la carga viral no es suficiente para que la prueba la identifique y porque no hemos desarrollado una respuesta inmunológica. Entonces se considera que estos resultados es característico de los pacientes que continúan siendo susceptibles a la enfermedad o bien que están en una etapa muy temprana. Una segunda opción es cuando realizamos la prueba en los primeros 8 días a partir del inicio de la enfermedad o en los 14 días a partir de la exposición. El resultado más probable es que tengamos una prueba PCR positiva más inmunoglobulinas negativas, porque el 90% de los pacientes se reconvierten a partir de la segunda semana. Esto significa que el paciente está en una etapa de infección activa y que es altamente contagioso. De acuerdo al momento de la toma, por ejemplo, también podemos tener pruebas que se realizaron entre los 9 y los 14 días de la enfermedad, y aquí podemos tener una prueba de PCR positiva, una IgM positiva con IgG negativa, y se considera también que es un paciente que tiene una infección activa porque continúa teniendo una PCR positiva, es decir, el virus sigue siendo detectable. Lo mismo pasa con una prueba, cuando las 3 pruebas son positivas y están en este periodo de los 9 a 14 días, también se considera que es un paciente con una infección activa. Ahora bien, podemos tomarla dentro de los 9 a los 14 días y tener una prueba PCR negativa y una IgM positiva con IgG negativa. Esto significa que el paciente está en una fase de resolución y que, bueno, es muy temprano para que haya IgM, pero no es lo suficiente para que haya inmunoglobulinas de largo plazo como las IgG. En este caso se tiene que considerar que el paciente está en fase de resolución y aunque la prueba no ha sido capaz de determinar el virus, es muy probable que el paciente continúe siendo contagioso solamente por el periodo que tiene de la enfermedad. Entonces estos pacientes tienen que terminar de cumplir con su periodo de aislamiento. Ahora bien, si la prueba es tomada en más de 14 días y tenemos un resultado de PCR negativo con inmunoglobulinas positivas, ambas IgM e IgG, se considera que este paciente ha pasado a una fase de infección que ya es pasada. Y bueno, como vamos a ver adelante, más criterios más adelante para la incorporación al trabajo, pues se debe realizar una segunda prueba PCR, idealmente para garantizar que este paciente ha aclarado completamente el virus. Otro resultado posible es que tengamos PCR negativa con IgM negativa e IgG positiva, que también es indicativo de una infección pasada. Ahora bien, hay cierto grupo de pacientes que no aclaran completamente el virus de forma oportuna. Entonces, en promedio se ha visto que pueden pasar 30 o pueden pasar hasta 90 días sin que el paciente haya aclarado de forma oportuna el virus y es que este continúe en su sistema. Si esto se presenta dentro de los 45 días, se considera que, bueno, no hay evidencia que diga que el paciente ya no es contagioso y por lo tanto se debe considerar como una infección y tratar como una infección activa y altamente contagiosa. Si está después de los 45 días, es más probable que el paciente no sea contagioso y que solamente esté aclarando el RNA viral. En la que sigue, por favor. Ahora, como acabamos de ver, el diagnóstico, los resultados de estas pruebas nos permiten una clasificación de los pacientes de acuerdo a su estatus de la enfermedad, ya sean susceptibles, los pacientes que tienen actualmente una infección activa y los pacientes que ya tienen o se encuentran en una fase de recuperación o una infección pasada. Y de acuerdo a esto, lo que podemos hacer es subclasificar, subestratificar a nuestro personal en una estrategia que nos permita
implementar medidas de prevención y de control dirigidas al estatus de la infección en la que se encuentran nuestros trabajadores. Por ejemplo, los pacientes susceptibles se pueden subestratificar en aquellos que son de alto riesgo, los que de alto riesgo de presentar una enfermedad grave, los que tienen antecedente de una enfermedad crónica o que presentan obesidad, inmunocompromiso, etc. Y bien, los pacientes que tienen bajo riesgo, aquellos que no presentan estas condiciones. Los pacientes infectados se pueden clasificar también en sintomáticos y asintomáticos, y los pacientes recuperados los podemos clasificar en aquellos que presentan un aclaramiento tardío del virus y los que presentan un aclaramiento oportuno. De acuerdo a esto, vamos a implementar las medidas de prevención y de control. Por ejemplo, los susceptibles de alto riesgo definitivamente tienen que continuar en cuarentena, por lo menos hasta que el semáforo se encuentre en verde. Los de bajo riesgo los podemos subclasificar en los que no tienen antecedente de exposición y los que sí tienen antecedente de exposición. Los expuestos tienen que ir a cuarentena también. Los infectados todos tienen que ir a aislamiento. Y los recuperados, pues los de aclaramiento tardío tienen que continuar en cuarentena hasta que se compruebe que han eliminado completamente el virus. Y los que tienen un aclaramiento oportuno podemos determinar que regresen a su jornada laboral habitual cumpliendo las medidas de prevención y de control. No podemos tomar una decisión en cuanto al cumplimiento de medidas de prevención y de control únicamente basados en los resultados de las pruebas de laboratorio, principalmente porque no tenemos la certeza científica de que la inmunidad, cuánto tiempo permanece y con qué títulos de anticuerpos podemos decir que el paciente está protegido. Hay una alta variabilidad en cuanto a las respuestas inmunológicas y tenemos los pacientes que tienen respuestas inmunológicas muy grandes, como los pacientes mayores de 65 años, en la mayoría de los pacientes mayores de 65 años y los pacientes que no tienen, que no se lo convierten. Y esto depende pues de la variabilidad de cada una de las personas, ¿no? Entonces, los trabajadores recuperados, aunque las pruebas determinen que tienen inmunoglobulinas, ellos deben seguir cumpliendo a cabalidad las medidas de prevención y de control, igual que la población general, pero podemos determinar ciertas medidas en donde que nos permitan, por ejemplo, ubicarlos de forma estratégica, susceptibles con recuperados, por ejemplo, ubicaciones por cohorte, para asegurar una mayor protección de nuestros pacientes expuestos. Ahora, hay que determinar, le das un clic, por favor, hay que determinar que estos no son, atrás, por favor, que estos no son estados permanentes. Un trabajador no siempre va a ser susceptible, no siempre va a estar infectado, por ejemplo. Entonces, ellos van a transitar en cada uno de estos estadios. Lo importante es que los vamos a identificar de forma oportuna y saber en qué momento un paciente infectado pasa a la categoría de recuperado y podemos reintegrarlo a sus actividades laborales. Y esta clasificación nos deja prácticamente solamente con los pacientes susceptibles de bajo riesgo que no están expuestos, en quienes tenemos que concentrar de mayor forma las medidas de vigilancia de casos, por ejemplo, o la detección oportuna de casos y contactos. La que sigue, por favor. Sí. Bueno, esta estrategia también es útil para el control de los brotes. A través de ella podemos identificar de forma oportuna los trabajadores que tienen una infección, hacer un rastreo de cuáles son los contactos que han presentado, enviarlos de forma oportuna a cuarentena y de esta forma tener una mejor oportunidad de cortar las cadenas de transmisión. Reforzar las medidas de prevención y de control es muy importante. Una vez que identificamos un caso, hacer todas estas actividades nos va a permitir evitar brotes. Ahora ustedes tienen que establecer con cuántos casos en su empresa se va a determinar que es un brote. Lo ideal es que sea con un solo caso, yo tratarlo como un brote y de realizar todas las medidas de prevención y de control, realizar un estudio de cuáles fueron las medidas que fallaron, de prevención que no se realizaron o en qué puedo mejorar mi plan de prevención de la empresa
que me permita entrar en un círculo de mejora continua en el que cada caso me permita aprender algo y mejorar mi plan de prevención. Identificar, y bueno, por supuesto, esto se refiere a identificar áreas de oportunidad. La que sigue, por favor. Ahora, en LAPI, por ejemplo, tenemos diferentes acciones que se implementan de acuerdo a las características de los trabajadores, ya sea los trabajadores que son sospechosos o en estudio, o confirmados de acuerdo al riesgo de exposición, que puede ser alto o bajo. Una exposición de alto riesgo se considera aquella en la que se estuvo en contacto por más de 10 a 15 minutos, cara a cara y sin la utilización de ningún tipo de protección facial. Y una exposición de bajo riesgo es la que no cumple estas características. Ahora, una vez que hemos clasificado a los pacientes en exposición de alto o bajo riesgo, de acuerdo al estado de sintomático, determinamos si este trabajador es candidato a aislamiento o cuarentena o no lo es. Por ejemplo, todos los trabajadores que tienen una exposición de alto riesgo, sean sintomáticos o asintomáticos, deben definitivamente enviarse a cuarentena. Para evitar o disminuir el riesgo de que no los identifiquemos de forma oportuna y mantengan las cadenas de transmisión. En cuanto a los de bajo riesgo, los que son sintomáticos tienen que ir a cuarentena, principalmente porque no queremos tener brotes de otras enfermedades respiratorias que aumenten la sospecha de brotes de COVID. Y los de bajo riesgo que no presentan síntomas, con ellos podemos ser un poco más flexibles y mantenerlos en el ambiente laboral, vigilando que cumplan las medidas de prevención y de control y que estén, por ejemplo, aislados de la mayoría del resto de los trabajadores o minimizar el riesgo de contacto entre ellos, hasta por lo menos que se determine que el paciente no tiene o el trabajador no tiene la infección. La que sigue, por favor. En cuanto a los criterios de reincorporación laboral, lo ideal es que para los trabajadores que presentan síntomas, ya sea confirmados o en estudio, se corrobore la ausencia de fiebre y síntomas respiratorios sin medicación y se realicen 2 pruebas PCR tomadas con 24 horas de diferencia entre cada una, confirmando que ambas son negativas. O bien, trabajadores que después de 72 horas de la resolución de los síntomas sin apoyo de medicamento. Y después de los 14 días, desde que aparecieron los signos y los síntomas, pueden ser cualquiera de estos 3 criterios. Por supuesto, el que les brinda mucha más seguridad es en el que realizamos las pruebas de PCR, porque como vimos antes, hay pacientes que no aclaran suficientemente temprano el virus y aunque hayan cumplido estos 14 días de cuarentena, ellos pueden seguir siendo capaces de transmitir la enfermedad. La que sigue, por favor. En cuanto a los trabajadores asintomáticos, los criterios para la reincorporación son 2 pruebas PCR negativas tomadas con 24 horas de diferencia cada una, o bien después de 14 días desde la fecha de su primera prueba de diagnóstico positiva. Lo que se recomienda es que una vez que los trabajadores hayan regresado a laborar, deben ser monitoreados por lo menos en un periodo de 14 días desde su reingreso en búsqueda de recurrencia de síntomas respiratorios. La que sigue, por favor. Y bueno, una vez que hemos determinado que este trabajador en este periodo de vigilancia de los 14 días tiene una recurrencia de síntomas sugestivos de COVID-19, lo ideal es repetirle la prueba PCR para COVID-19. En caso de que el resultado sea positivo, el trabajador debe regresar a resguardo domiciliario por otro periodo de cuarentena de por lo menos 14 días y reingresar a este sistema de vigilancia es con 2 pruebas PCR para su reingreso, etcétera, como si fuera nuevamente un paciente confirmado sospechoso de COVID-19. En caso de que el resultado sea negativo, este paciente igualmente deberá regresar a cuarentena, principalmente porque no queremos brotes de otras enfermedades respiratorias en la empresa. Y bueno, podemos enviarlo a que se realice una prueba de panel viral completo para realizar un diagnóstico diferencial con otros virus respiratorios. En caso de que no presente ausencia de síntomas respiratorios en este periodo de 14 días, el trabajador podrá continuar con su jornada laboral habitual, cumpliendo las medidas de prevención y de control indicadas para la población general. La que sigue, por favor.
Ahora, es muy importante cumplir con todas las disposiciones oficiales. El trabajador tiene que solicitar su incapacidad ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, pero de acuerdo a cada entidad federativa es probable que las disposiciones cambien. Por ejemplo, si ustedes se encuentran en la Ciudad de México, recientemente ellos publicaron en su Gaceta Oficial que solicitan que las empresas que son de más de 30 trabajadores le realicen una prueba diagnóstica por lo menos al 5% de su plantilla laboral. Es decir, si su empresa tiene 30 trabajadores, ustedes deberán de hacerle prueba por lo menos a 2 trabajadores, con la siguiente periodicidad. Si en los trabajadores no hay, bueno, en la empresa no hay capacidad de que los trabajadores tengan una distancia por lo menos de 1.5 metros entre ellos, las pruebas deben realizarse de forma semanal. Es decir, en el ejemplo que les puse previo, tienen que realizar 2 pruebas cada semana, por lo menos. No es prohibitivo realizar más, pero sí realizar menos. Entonces, como mínimo, tienen que realizar 2. Y en aquellos lugares en donde el espacio les permita mantener la sana distancia y obviamente aplicar las medidas de prevención y de control, la periodicidad de estas pruebas se puede extender hasta 2 semanas. Lo que indican también las autoridades de la Secretaría de Salud es que se debe realizar máximo 20 pruebas. Estas pruebas pueden ser realizadas individualmente, es decir, en cuanto yo identifico un trabajador que tiene datos sospechosos clínicos y epidemiológicos de COVID-19, le realizo una prueba diagnóstica de PCR y esa ya me cuenta como una en esta cuota que yo tengo que mantener, o bien puedo determinar que además de eso voy a realizar cierta cantidad de pruebas, máximo 20, a un grupo de trabajadores que se encuentran ubicados en un lugar de estrecho contacto, es decir, de la misma área, de la misma oficina, etcétera, que están continuamente en contacto y que tienen, por lo tanto, alto riesgo de presentar la enfermedad. Le hago la prueba a este grupo de hasta 20 trabajadores y esta prueba se interpreta como si fuera una sola. Es decir, si de estas 20 una sola me sale positiva, todo este grupo de trabajadores se va a cuarentena. Estas son disposiciones que se acaban de publicar hace 5 días en la Gaceta Oficial y que son específicas, que se tienen que cumplir específicamente por las empresas que se encuentran en la Ciudad de México. Pero como ustedes pueden ver, están en correlación con lo que se recomienda por el CDC. Entonces, son buenas prácticas que incluso si no estás dentro de la Ciudad de México, puedes adoptarlas para disminuir tu riesgo de tener brotes al interior de tu empresa. Y bueno, una vez que hemos detectado un caso sospechoso o que alguna de estas pruebas nos salió positiva, lo que tenemos que hacer es notificarlo a la Secretaría de Salud a través de, puede ser Locatel o puede ser un mensaje de texto al 51515, notificando que se ha identificado un caso positivo para COVID-19 en la empresa. Y bueno, pues aplicar todas las medidas de prevención y de control que hemos especificado en nuestro programa de prevención de brotes. La que sigue, por favor. Y bueno, con esto le voy a dar la palabra a la doctora Janet para que les explique un poco acerca del marco normativo en cuanto a la salud laboral en COVID-19. Muchas gracias, doctora Elisa. Ahora bien, ¿qué dicen las normas? ¿Qué dice la ley? ¿Debo de realizar este plan de retorno al trabajo? Definitivamente sí. La respuesta es sí, porque lo tenemos constituido desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, que establece que todas las personas tienen derecho a la salud y a la protección de esta. También el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo establece que todos los patrones tienen la obligación de dar cumplimiento a los reglamentos y a las normas oficiales en disposición de materia de seguridad y salud. La Ley General de Salud, establece la obligación de los particulares para poder colaborar con las autoridades sanitarias en contra de la lucha de enfermedades epidémicas. La Ley del Seguro Social, que está enfocada totalmente para proteger la salud de la población y prevenir las enfermedades. El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, las normas, la norma 30, que menciona los servicios de prevención de seguridad y salud en el trabajo en cuanto a materia de
seguridad y salud, y la norma número 19 que establece cómo se debe de constituir el comité, todos los comités que existen dentro de las empresas. Y finalmente de este marco normativo pues se despliega el 29 de mayo en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos que debemos de cumplir para poder tener la reapertura de las actividades económicas. Entonces, estos lineamientos me van a dejar o me van a llevar al cumplimiento del objetivo de tener un retorno o una continuidad de las actividades laborales seguras, escalonadas y de manera responsable. Acuérdense que en este objetivo debemos de visualizar que no queremos contagios dentro de las empresas, no queremos nuevos brotes o no queremos un contagio de manera constante que me lleve nuevamente a parar de manera súbita o a presentar ausentismo de manera súbita también y que al rato nuevamente tenga que detener la actividad económica. Estos lineamientos han establecido una estrategia para darle continuidad o retorno a las actividades económicas hacia una nueva normalidad. Ha establecido 3 etapas. En la primera etapa dijo todas aquellas actividades económicas en las entidades federativas donde no haya habido reporte de contagios pueden continuar trabajando. Entonces, así se dieron las cosas en esa primera etapa meses atrás. En la segunda etapa se quedaron solamente en la actividad económica aquellas de manera esencial, todas aquellas que formaban parte de una lista que fue publicada también, y si tú te encontrabas de acuerdo a tu giro empresarial en esa lista, considerada como esencial, podías continuar trabajando. Después se sumaron la construcción, la minería y la fabricación de equipos de transporte. Y finalmente, a principios de junio, se dio una tercera etapa de reapertura socioeconómica de acuerdo al semáforo, que es lo que nosotros actualmente estamos viviendo. Hace una semana fue publicado el semáforo de transición de rojo a naranja, que esta semana teníamos que estar cursando, y que nos establecía cuáles eran los comercios que iban a estar reaperturando durante el transcurso de la semana, siempre y cuando dieran cumplimiento a estos lineamientos de seguridad y salud. ¿Tú puedes abrir? Claro que sí puedes abrir, puedes ponerle una fecha de reapertura, pero debes de darle cumplimiento a los lineamientos. ¿Qué tienes que hacer o qué debes de considerar para poder hacer esta reapertura de tu empresa? Primeramente tienes que verificar si eres una actividad esencial o no esencial en esta lista que se ha publicado. En la plataforma de la Ciudad de México puedes ingresar para saber si tu actividad económica cumple como esencial o no. Si eres esencial, actualmente en el transcurso de esta semana, a partir del 15 de junio, se estuvo otorgando un certificado de apertura. Y ese certificado lo tienes que colocar en un lugar que sea visible para tus clientes, para tu personal o para la gente que llegue a visitar. Debes de verificar tu nivel de riesgo epidemiológico. Dentro de los lineamientos hay una tabla que te dice si tu riesgo epidemiológico es máximo, alto, intermedio o cotidiano, de acuerdo a las características de tu empresa. También, ¿cuál es el tamaño de tu empresa? ¿Eres una micro, una pequeña, una mediana o una gran empresa? Porque de acuerdo a eso serán los lineamientos que se tengan que cumplir. Y las características internas de tu empresa, que ya comentábamos, evaluar todas las condiciones de tu personal, las condiciones médicas que han estado pasando durante esta cuarentena o en qué condiciones de salud las vamos a regresar a trabajar y cuáles son las condiciones de nuestra instalación y todas aquellas adecuaciones que debemos de realizar para que nuestra gente pueda regresar a nuestras instalaciones. Ahora, todo esto que dentro de nuestro plan de trabajo, el diagnóstico situacional, todas las medidas que estamos implementando dentro de nuestras instalaciones, pues definitivamente deben de tener un plan de vigilancia y supervisión. Esto va a ser una clave que nos lleve hacia el éxito del cumplimiento dentro del plan del retorno, que es gradual, seguro y de manera cauta. ¿Qué tiene que hacer nuestro comité? El comité debe de verificar
que el establecimiento cumpla con todas las medidas de prevención y protección a la salud que dijimos que íbamos a hacer, que ya fueron evaluadas con nuestra dirección general, con nuestra dirección operativa, con nuestra dirección comercial, todas las miembros que conformaron este comité, que dijimos, estas son las medidas que vamos a implementar, esto es lo que tenemos que realizar. También el comité debe de estar verificando que se establezca el filtro sanitario. Este es un punto importante. ¿En qué condiciones estoy recibiendo a mi gente? ¿Cómo están dentro de la instalación? Colocando los dispensadores de gel, fomentando el adecuado lavado de manos, la manera constante de estar sanitizando, limpiando nuestras estaciones de trabajo, las barreras de protección que estamos colocando en el comedor o en las estaciones de trabajo. El comité también tiene que verificar que se esté dando la provisión de alcohol, jabón, toallas desechables, todo lo necesario para mantener la higiene dentro de las áreas. El comité también debe de monitorear todas las disposiciones o requerimientos por las autoridades. A una semana que dimos esta charla, pues realmente les decía, hemos pasado la transición de un semáforo rojo a un semáforo naranja. Ha habido nuevos requerimientos, al menos para la Ciudad de México, de tenerse que registrar y obtener este certificado. Entonces, nuestro comité tiene que estar de manera constante monitoreando todos los lineamientos que sean publicados en el diario oficial o en los diferentes medios a través del Gobierno de México, para ver qué acciones tenemos que implementar, volver a evaluar o tenemos que dar por cumplimiento, por requerimiento normativo. Acuérdense que este plan de retorno al trabajo es sujeto a inspección. Todas las empresas que hemos estado trabajando desde la continuidad de la contingencia, somos sujetas a inspección, definitivamente sí, somos las primeras que estaríamos en la lista, definitivamente sí, pero también todas aquellas que pueden comenzar a tener reapertura son sujetas a inspección. Debemos de llevar un registro y seguimiento del personal en resguardo domiciliario o qué está pasando con nuestra gente. Si en el filtro sanitario estoy realizando cuestionarios de síntomas o sospecha clínica, de datos de COVID, ¿qué va a pasar con mi personal? Lo voy a mandar al IMSS, lo voy a dejar resguardado en su domicilio, le voy a dar un permiso temporal, lo voy a tener trabajando en su casa. Este punto es importante porque a través de eso tengo que darle vigilancia médica a mi personal y saber cuál está haciendo la evaluación de cada uno de ellos. También se debe establecer un mecanismo de seguimiento a todo nuestro personal que esté en aislamiento, les decía, para que podamos saber de ellos, de su evolución médica, pero sobre todo debemos de saber en qué momento debemos de declararlo en las autoridades sanitarias. Hasta ahorita la plataforma del IMSS nos ha dado la oportunidad de sacar algunos permisos o nos ha dado la oportunidad de tramitar incapacidades. Sin embargo, de acuerdo a la disposición de la autoridad, puede surgir algún otro requerimiento y perfectamente debemos de tener bien ubicado dónde está nuestro personal, qué está pasando con ellos en cuanto a temas de salud, para poder notificar a las autoridades correspondientes. Entonces, la conclusión de nuestro plan eficiente de retorno o continuidad hacia un éxito laboral debe de tener un plan de salud. Definitivamente es nuestro paso indispensable. Este plan, recordemos que debe de estar basado en las dos tareas, que uno es el diagnóstico situacional de las instalaciones y del personal, y el 2 es en qué condiciones los voy a regresar. Gradual, de manera cauta y segura. Debemos de romper las cadenas de transmisión que nos lleven a un nuevo paro de actividades y que se venga el ausentismo laboral de manera desenfrenada. Y las pruebas de laboratorio definitivamente son mi pieza clave respecto a la toma de decisiones. Mi laboratorio, recuerden, debe de estar certificado, me debe de dar garantía que los resultados que me den son confiables, porque aquí voy a tomar decisiones importantes entre saber a quién voy a regresar a las instalaciones y que me evite tener un contagio dentro. Este laboratorio debe de facilitarme toda la información correspondiente de acuerdo a las pruebas que yo esté realizando, como PCR o pruebas de inmunoglobulina, y darme la información de manera constante si es que llega
a tener como algún cambio o llega a tener pues alguna otra disposición también por parte de la autoridad. Las pruebas de laboratorio también, hay diversas pruebas actualmente en el mercado, se han liberado ya diversas pruebas por parte del gobierno, pero ojo, no todas son confiables, no todas puedo ir a la esquina y comprar una caja y yo hacerlas en mi empresa, no, definitivamente no. Acérquense a un laboratorio que esté certificado y que pueda tener la garantía de que estos resultados realmente me van a servir como herramienta para la toma de decisiones. Tener un análisis bioestadístico de toda mi población. ¿Qué voy a hacer con ellos? Una vez que ya tengo todos los resultados, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿En qué momento los regreso a trabajar? ¿Y bajo qué condiciones? ¿En horarios escalonados, en horarios rolados, o presencial más continuar trabajo en casa, etcétera? Y ya con estos datos estadísticos también debo de establecer un monitoreo constante de mis trabajadores. Esto también de las personas vulnerables se ha venido a que nos ha costado trabajo poder implementar acciones eficientes de control de diabetes, hipertensión, obesidades, dislipidemias, todos estos casos crónico-degenerativos dentro de la empresa que definitivamente me obligaron en el principio de la conveniencia a tenerlos que mandar a casa. Ahora, quiero ganar que con el monitoreo de salud de los trabajadores de manera constante y a través de realizar campañas de salud dentro de la empresa, pues pueda yo tener un mejor control de la evolución de esta gente. O definitivamente que no se enfermen, que no caigamos en una enfermedad crónico-degenerativa, porque si volviéramos a tener una contingencia, estos otra vez serían los primeros que tengan que salir. Entonces, el mensaje es evaluar, vigilar y controlar el estado de salud de mis trabajadores. Es lo que me va a dar una reincorporación efectiva para poder alcanzar eficientemente la productividad de mi empresa, lo que estoy deseando, y sobre todo proteger a mis trabajadores. Nada más. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes, doctoras, por tan excelente exposición. Estamos seguros de que a los asistentes nos ha sido de mucha ayuda. Es importante comentar que actualmente en Gasoducto de Morelos se llevaron a cabo las pruebas de los colaboradores hace más de 20 días, exudado faríngeo y nasal. Derivado de este resultado, 5 empleados salieron positivos, 3 asintomáticos y 2 sintomáticos. Les comento que la evolución del virus lleva más de 20 días sin ningún problema. Ahora tenemos algunas preguntas. Pregunta número 1. Una persona que dio positivo en COVID-19, ¿a partir de cuándo podría regresar a laborar sin que sea un riesgo para las demás? De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, debe de cumplir un periodo de aislamiento de como mínimo 10 días. A nivel internacional recomiendan que sea por lo menos 14 días. Y a partir de eso aplicar los criterios que les explicamos, 2 pruebas de PCR tomadas con 24 horas de diferencia entre ellas, y que ya no presenten ninguno de los síntomas respiratorios o fiebre sin el apoyo de medicamentos. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los aditamentos necesarios? Guantes, ¿qué tipo? Cubreboca, protección facial, ojos, etcétera, para poder estar laborando en esta pandemia. Estos, lo recomendable es que los determinen de acuerdo al riesgo que tiene cada uno de los trabajadores. Les pongo un ejemplo. En LAPI lo que hicimos fue clasificar al personal en alto riesgo de exposición, aquellos que toman muestras respiratorias. Bueno, esto es evidentemente muy aplicable para LAPI, pero en otras podría ser aquellos que no pueden mantener la distancia, o aquellos que están atendiendo al público, por ejemplo, que tienen alto riesgo de exposición también. Diferentes características que ustedes consideren que tienen un mayor riesgo y cuáles tienen menor riesgo. Aquellos que están solitos en su oficina, por ejemplo, que puedes que tengan un menor riesgo, y con base en eso determinar qué tipo de equipo de protección personal le van a dar. Por ejemplo, al API, nuestros trabajadores de alto riesgo, está indicado que usen una mascarilla N95, una bata, guantes de acuerdo al procedimiento que van a realizar, y los de bajo riesgo,
Puede ser gogles o careta, más un cubrebocas normal, que puede ser uno de tela, uno hecho en casa, o bien un cubrebocas quirúrgico, de preferencia de triple capa. Las características, hay un documento de la Secretaría de Salud, en la página de la Secretaría de Salud, en donde especifica las características de cada uno de los equipos de protección personal que tenemos nosotros que estar verificando para que sean verdaderamente de calidad. Y bueno, los guantes, por ejemplo, no son recomendables a menos que vayas a realizar un procedimiento médico para el que esté así indicado, ya que causan o dan una falsa idea de seguridad, y los guantes, una vez que los tienes puestos, son como tus manos. Una vez que tocas algo contaminado, te tocas la cara y te llevas igualmente el virus. No hay ninguna protección especial y sí da esta falsa idea de seguridad, y entonces se puede que el trabajador cumpla menos con la higiene de manos debida. Entonces, lo ideal es guantes solamente si van a realizar un procedimiento para el que así esté indicado, por ejemplo, la limpieza, y si están indicados los guantes, o un procedimiento médico quirúrgico, de acuerdo a las características de su empresa. Pero como medida de prevención para COVID general, no están indicados los guantes. Ahora, también hay que considerar que hay que capacitar al personal de cómo va a utilizar este equipo de protección, porque para muchos hay indicaciones de cómo se pone, cómo se quita, no hay que tocarlo, cada cuándo hay que cambiarlo, cuál es su vida útil. Por ejemplo, los cubrebocas, si se mojan, se doblan, pues ya no sirven, hay que retirarlos y poner uno nuevo. Entonces, capacitarlos en todas estas técnicas para que los usen de forma correcta, y saber que tener un equipo de protección no significa que estás protegido al 100%. Entonces, depende mucho de cómo utilices ese equipo de protección y que también estés realizando las otras medidas, como por ejemplo la higiene de manos, que es importantísima y básica, que se realice de forma correcta y también un desinfectante adecuado para que sea efectiva. Entonces hay que tener como muy claro eso. Ármense de paciencia, es normal que vaya a haber falta de cumplimiento, un trabajador que no esté utilizando correctamente un cubrebocas o que no haya realizado la higiene de manos, es normal y es esperado, porque nos estamos enfrentando a una nueva normalidad que no hay que darla por sentado, no está allá afuera esperándonos, hay que construirla. Son hábitos y costumbres que no tenemos de base y que tenemos que adquirir, y eso lleva meses, de adquirir un hábito lleva meses. Entonces, ármense de paciencia, no busquen busquen personas que no están cumpliendo, busquen procesos que no se están cumpliendo, para no culpabilizar al trabajador. Hay que darle la confianza de que si algo no cumplió adecuadamente, esté tranquilo, es normal y lo puede expresar, para que ustedes tengan la oportunidad de implementar las medidas adecuadas de forma oportuna. Porque si ellos no nos dicen, ¿sabes qué? Sí, estuve en contacto con esta persona y no usé bien el cubrebocas o no hice higiene de manos, si no tienen esa confianza, mi clasificación de riesgo no va a ser la adecuada y no voy a cortar las cadenas de transmisión. Denle la confianza a sus trabajadores de que les digan si en algún momento no cumplieron con las medidas. Es normal. Sí, Gracias. perdón, Eduardo, yo nada más Adelante. quiero sumar a esta respuesta, es que dentro del diagnóstico situacional, definitivamente la presencia del área de seguridad y salud debe de estar. Te mencionaba yo que tenemos que hacer el análisis del equipo de protección personal respecto al riesgo que están teniendo por puestos de trabajo. En todas las empresas debe de haber un análisis de riesgo. Sin embargo, ahora debemos de enfocarlo para poder identificar los riesgos biológicos o los riesgos de contacto que podemos tener con un compañero de lado o de frente, para poder saber si el equipo que le voy a dar es el correcto o el que tiene es el correcto, está completo, y qué y dónde deben de ser los nuevos sitios donde lo debo de implementar. Ahora, dentro de este análisis de riesgo, como comentaba mi compañera Elisa, ya existe el lineamiento, ¿cuál es el recomendable? Si definitivamente equipamos a toda nuestra gente y le damos desde los lentes, la careta, un cubrebocas N95 y demás, pues nos han pasado varias cosas. Uno es el desabasto, porque quizá hay compras compulsivas por parte de las empresas que de pronto deja en desabasto las N95 para los sectores de salud, donde sí son requeridas. La otra cuestión es lo de los guantes que también comentaban, ¿no?
pero sobre todo poder informar a nuestra gente el por qué va a usar este equipo de protección y no necesita ningún otro sofisticado, o si necesita uno sofisticado, también le debe de llevar hacia cumplir con un programa de capacitación y promoción a la salud. Porque mi gente finalmente puede creer que si viajan en el transporte público con este equipo y lo dejan afuera de su casa es suficiente. No, o sea, tengo que enseñarle cómo quitárselo, cómo desinfectarlo y cómo guardarlo. Porque si no, de nada serviría que lo traiga todo colocado si está dañado, ¿no? O si está aplastado, está roto, está húmedo, etcétera. Entonces, eso de nada me ayudaría. La tabla de análisis de riesgo debe de completarse definitivamente con la capacitación y la promoción a la salud para nuestra población. Nada más. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta. ¿Es cierto que el contagio de COVID-19 puede darse por medio de compartir los baños? Mira, actualmente no hay evidencia de que haya transmisión fecal-oral de COVID-19. Sin embargo, no está descartada, ya que hay carga, se ha detectado carga viral en las heces. De hecho, hay una prueba diagnóstica para detectar COVID-19 en heces, en donde se ha visto que la concentración de virus en heces es más prolongada, incluso se detecta por más tiempo en comparación con una prueba nasofaringea, por ejemplo. Recientemente están tratando de implementar un sistema de vigilancia de COVID-19 en aguas residuales, precisamente por esta expulsión de virus por las heces. Y bueno, no hay evidencia de que haya transmisión fecal-oral, pero no se puede descartar tampoco. Muchas gracias. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, con mucho gusto podemos habilitarle el micrófono, simplemente hay que levantar la mano. No sé si veas a alguien ahí, Alfred. Bueno. Sí, adelante, Gamaliel. Buenas tardes, mucho gusto, doctora. Muchas gracias por la presentación. Yo sí tengo aquí una pregunta general, dadas las circunstancias que están persistiendo actualmente con el grupo de trabajo. Y sí me gustaría hacer un poquito de recapitulación de dónde estamos como empresa para que ustedes, que son los expertos, también nos den un poquito de sensibilidad, independientemente de todo lo que ya platicaron a lo largo de la presentación. Pero para nosotros es muy importante, dado a que somos un equipo de trabajo pequeño, es decir, organizacionalmente, y que dada la importancia de cada uno de nosotros, de los que participamos en la empresa, pues somos de suma importancia estar activos cada uno en nuestras áreas, llevando a cabo nuestras actividades, ¿no? Siendo el caso particular, nosotros tenemos y tuvimos un detalle con el COVID, dada que nosotros previamente, nomás para ponernos un poquito en sintonía, previamente como contamos con una coordinadora de QHC, hicimos todo una evaluación, una revisión a los protocolos, a los lineamientos, y desde ¿qué fue? Finales de mayo, ya empezamos obviamente a acatar todos estos lineamientos, a hacer las adecuaciones dentro de las oficinas. Tenemos una oficina en Puebla con 4 compañeros y tenemos una oficina en la Ciudad de México eventualmente con 6 compañeros. Pero actualmente somos 5. Llevamos a cabo todos los procedimientos, todos los procesos, nos hicimos las pruebas de garganta y de nariz, todos los empleados por protocolo y indicaciones de los socios. Y desafortunadamente, por el grupo de trabajo de Puebla, reitero que es un grupo contenido pequeño, pues resultaron positivos de los compañeros que están en Puebla, resultaron 4 compañeros positivos, 2 de ellos asintomáticos y uno sintomático, y otro compañero en la Ciudad de México resultó positivo asintomático. ¿Qué nos dimos a la tarea de hacer? Todo el ejercicio que ustedes ya nos comentaron y nos presentaron. Hicimos un ejercicio de trazabilidad para ver dónde estuvo la gente, con quién estuvieron departiendo, si regresaron a sus casas, si estuvieron con sus familias, y fuimos haciendo una trazabilidad antes y después.
Al día de hoy, estos 5 compañeros ya identificados como contagiados con el COVID, positivos, llevan una evolución más o menos de 20 días, tomando en consideración el día, el día del resultado de las pruebas y obviamente la trazabilidad del potencial contacto que se tuvo entre las partes. Entonces, estos 5 compañeros totalmente aislados, ya tienen de hecho 20 días, acabamos de realizar de nueva cuenta las pruebas de boca, de nariz y garganta, a los positivos, asintomáticos, sintomáticos, a los que salimos negativos, que tuvimos contactos con los compañeros positivos, aunque fuimos negativos, nos hicieron ya el estudio de IgG. Entonces, ¿qué sigue? Es importante para nosotros como empresa, dada la circunstancia, reitero, de que somos un grupo pequeño y que desafortunadamente para el equipo de Puebla, que es el equipo operativo, pues no pueden estar encerrados en su casa 6 meses, 3 meses, 4 meses, derivado de la preponderancia e importancia que tiene cada uno en sus áreas en particular. Pasaron 20 días, estamos en proceso de recibir los resultados de la segunda prueba a partir de la próxima semana, pero sí es importante, a mí me gustaría que nos indiquen una vez que estos compañeros positivos asintomáticos, sintomáticos, que van a recibir ya sus resultados, y vamos a pensar que de los 5 compañeros, 4 salen negativos, pero 1 sale positivo. ¿Qué sigue para ese equipo de trabajo que está contenido en un área a lo mejor confinada, porque es una bodega, que son indispensables, que estén trabajando obviamente algunos en campo? ¿Qué sigue para ellos? O sea, ¿hasta qué punto podemos determinar una vez los resultados ya entregados, según los resultados, aunque salgan negativos, si es conveniente que ya retomen sus actividades de manera parcial, gradual, qué sé yo, pero sí dar la certidumbre, dado a que, pues, qué bueno fuera que esta presentación se hubiese dado en un entorno en el cual todos estábamos negativos y todo era normal, pero en el caso de nuestra empresa, pues no es así, ¿verdad? Claro, buenos días, Gamaliel. Mira, en el caso de los negativos, si ya cumplieron su periodo de aislamiento de 14 días, ya no tienen ningún signo o síntoma y no toman sin apoyo de medicamento y además tienen esta prueba de resultado negativa, lo ideal es que sean 2 resultados negativos tomados con 24 horas de diferencia entre ellos. Tú los puedes ya regresar a su trabajo cumpliendo las medidas de prevención y de control, como lo mencionamos en la plática. Y a los que salen positivos, si tienen menos de 45 días, ellos tienen que seguir en el aislamiento porque no han aclarado oportunamente el virus. Si tienen ya más de 45 días, los puedes y cumplen estos otros criterios, no tienen signos y síntomas, sin apoyo de medicación y ya cumplieron este periodo de cuarentena, las 2 pruebas negativas, también los puedes regresar a trabajar cumpliendo las medidas de prevención y de control. Y de preferencia a estos que no han aclarado completamente el virus, estarlos monitoreando por lo menos semanalmente hasta que compruebes que ya la PCR sale negativa y puedes mantenerlos de preferencia también en un espacio aislado, bueno, dado que siguen teniendo una prueba positiva después de los 45 días. Buenas tardes. Si salí positivo asintomático, ya pasaron los 15 días de la prueba, sigo sin sentir síntomas y me hago una segunda prueba y sale positivo, ¿qué se recomienda? ¿Seguir en aislamiento? En este caso sí, lo recomendable es seguir en aislamiento, por lo menos hasta que pasen 45 días. Hay que repetir la prueba de forma semanal hasta ver que esta prueba ya sale negativa, porque como también le comenté a Gamaliel, hay pacientes o personas que no eliminan de forma oportuna el virus. Se ha visto que pueden pasar hasta 30 días,
entre 30, 60, 90 días y las personas no eliminan el virus. Entonces, lo que se considera a nivel internacional es que después del día 45, si la prueba sigue saliendo positiva, lo más probable es que ya solo sea el RNA y ya no tengan la capacidad de transmitir la enfermedad. Lo ideal es que si lo vas a regresar pasando estos 45 días y sigue la prueba positiva, es que lo monitorees cada semana, lo regreses cumpliendo las medidas de prevención y de control y con una vigilancia estrecha. Esto para los trabajadores que no eliminan completamente el virus de forma oportuna. Ok, muchas gracias, doctora. Adelante, Ricardo. Hola, muy buen día. Muchas gracias por la presentación. Muy buena. Una pregunta. Nosotros que salimos asintomáticos a partir de la primera prueba que nos hicieron y estuvimos en cuarentena los 15 días, 20 días nos están haciendo la siguiente prueba. En caso de ya salir negativos, nosotros tendremos el riesgo de volver a contraer el virus o generamos algún tipo de anticuerpo o algo. Hola, gracias por tu comentario. Mira, en cuanto a lo que se sabe respecto a la inmunidad de COVID-19 es que evidentemente se generan anticuerpos porque los estamos midiendo con las pruebas. Lo que no sabemos es cuánto tiempo esta persona está protegida y con qué títulos de anticuerpos podemos decir que hay una protección. Esas son las dos incógnitas que hay. Ahora, si lo comparamos con los estudios que hay en otros virus, por ejemplo, para otros coronavirus, la protección dura alrededor de 2 años. Pero, por ejemplo, para SARS-CoV puede durar 6 meses. Entonces, está como eso, todavía no tenemos identificadas estas respuestas, no hay evidencia científica de que realmente estás protegido. En cuanto a una reinfección, tampoco hay evidencia de que haya reinfecciones. Hay diferentes explicaciones, que puede haber sido un falso negativo, por ejemplo, de la PCR. También puede ser una reactivación, pero tampoco hay evidencia de eso. Entonces, lo que se cree es que la explicación más probable es un falso negativo de la PCR, pero no hay evidencia de que haya reinfección. Ahora, si ya cumpliste si fuiste asintomático y ya cumpliste tus 14 días de cuarentena, te realizan la prueba y sales negativo, hay que confirmar que no tienes signos y síntomas. Mientras el trabajador tenga signos y síntomas, no lo puedes regresar. O sea, no se puede tomar una decisión solamente con base en el resultado de una prueba. Hay que confirmar que el trabajador ya no tiene síntomas sin apoyo de medicamento y además estas 2 pruebas negativas con 24 horas de intermedio entre ellas. Muchas gracias por sus preguntas. Gracias a ustedes, doctoras. Con esto estaríamos concluyendo el webinar. Queremos agradecerles a todos su asistencia, su participación e interés en el tema. Les deseamos un buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, doctora Elisa. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes a todos.